hecho ya ha ido, se ha hablado de que del presupuesto inicial, pues ya se ha tenido que ir precisamente aumentando claro. el presupuesto. Ahora, ¿no? el presupuesto, pues no es pequeño, empezó en 12,000, ahora va en más de 16,000 millones de dólares y podría ser más. Ahora, falta ver posteriormente, una vez que se inicien las operaciones o que se concluya las 3 etapas del proyecto, por ahí del 2026, 2030, el plazo que fuere, las tareas de mantenimiento. Porque una cosa es un mantenimiento preventivo, correctivo, normal, que se hace a cualquier instalación, como desde una casa, etcétera, hasta cuestiones que de funcionar mal tendrían que corregirse en ese momento, pero ya sería culpa o sería responsabilidad de otras autoridades que en ese momento estén en el mando, ¿no? Ese es el problema. Es un problema que se traslada a una cuestión de un boquete presupuestario para obras públicas, por ejemplo. Este aeropuerto, este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, por todo lo que nos comentas, Fernando, pues se ha ido edificando el proyecto también como una isla, ¿no? A mí se me imagina que esto es una isla en un mundo o en un territorio de problemas, en donde todo es inconexo, ¿no? Sí. E incluso, bueno, pues desde la designación entiendo que todo se tardó porque era una necesidad, es una necesidad bajar de alguna suerte pues toda esta saturación que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, el actual, el que está funcionando. Sí se tenía que pues bajar esta presión, pero como bien manejas tú, habría otras vías, otros aeropuertos en otras ciudades turísticas, ¿no? Pero esto se ha venido manejando precisamente como una isla, y yo también te preguntaría aquí, Fernando, ¿cuál es el componente social? Porque se habla mucho de presupuesto, de proyectos y demás, pero creo que el componente social que todavía está ahí, muchos oponiéndose, pues ¿cómo lo está contemplando la autoridad? Sí, la autoridad, el aeropuerto está a cargo de la autoridad federal, por ser zona federal. Sin embargo, habría que considerar ahí integrar los intereses válidos, genuinos, también de otras autoridades, que son las municipales, las del Estado de México, las del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se nutre el aeropuerto de fuentes laborales que provienen de la zona metropolitana, incluyendo otros estados, como puede ser Hidalgo, Tlaxcala, gente que viene a trabajar, que no es nada nuevo saber que mucha gente que trabaja en la Ciudad de México a veces tarda 2 o 3 horas, no nada más de tráfico, sino porque vienen de otras entidades federativas. Es una fuente de empleo significativa, entonces por lo cual habría que considerar también en esta conformación del macro urbano alrededor del aeropuerto, pues todas esas obras y servicios públicos que se van a requerir, lo cual genera también nueva inversión, desarrolladores, inversionistas, ¿no? En plazas comerciales, etcétera, etcétera, todos los servicios que se van a requerir para darle sustento o viabilidad a toda la gente que va a laborar alrededor del aeropuerto. Oye, Fernando, pero la creación de estas nuevas ciudades satélites a la Ciudad de México, provocaría un problema del cual se quejan muchos pilotos de aerolíneas extranjeras sobremanera, que el aeropuerto actual de la Ciudad de México está prácticamente a la mitad de una zona urbana densamente poblada, que me dicen en algunas ocasiones los pilotos cobran una tarifa especial por el riesgo. Por el riesgo de aterrizar en este aeropuerto. Crear este tipo de ciudades alrededor del nuevo aeropuerto ¿no llevaría a crear también el mismo problema que actualmente Sí, tenemos? debería de considerarse incluso una zona de reserva. En los aeropuertos que operan en el mundo, muchos de estos están enclavados porque en una zona metropolitana, o sea, están rodeados ya de zonas habitacionales en muchos aeropuertos, pero muchos otros que son, esos son los aeropuertos que iniciaron y que se fueron llenando, ¿no?, de asentamientos, muchos de ellos irregulares, muchos de ellos tolerados, y ya están operando así, ni modo, a menos que se cerraran y se decidiera construir en otro sitio en esos respectivos países. En el caso de del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, como está en una zona retirada, en una zona de reserva federal, debería de considerarse una especie de reserva alrededor, como opera en otros aeropuertos, claro, precisamente para eliminar esos posibles riesgos o incidentes. Hoy despegas prácticamente al lado de la recámara de la gente que vive al lado. Sí, prácticamente. De hecho,
El aeropuerto actual tiene 2 pistas. Las 2 pistas no operan de manera simultánea por el espacio que hay entre ambas. La distancia entre las alas no te permite, por cuestiones de seguridad, operar simultáneamente, operas con una pista a la vez. Pero déjenme decirles, había una pista transversal y tras el temblor del 85 se decidió cerrar esa pista transversal y sobre esa pista, fuera de, digamos, la barda perimetral del aeropuerto, se utilizó esa pista para construir unidades habitacionales populares. De tal modo que estamos rodeados de una zona densamente poblada y esto nos llevaría a considerar que en un futuro el aeropuerto estuviera con las reservas congruentes a un crecimiento programado del mismo, pero también por cuestiones de seguridad. Sin embargo, no sé si lo tengan